más que cualquier otro, en los libros del Pentateuco, es el referente, es el que más leído, más ocupado, inclusive los que leen la Biblia, los estudiosos de la Biblia, lo resaltan, ¿no? Entonces, yo puedo decir que desde mi iniciación, mis criterios acerca de lo que es la tradición iniciática han ido en aumento, y sobre todo la comprensión sobre estos conceptos que son universales. Hindúes, hebreos, egipcios, griegos, romanos, chinos, incas, mayas, aztecas, chichas, etc., se han valido de sus creencias, mitos, ceremoniales, rituales, para mantener viva la aplicación de sus conocimientos. Convertidos en mitos, leyendas, epopeyas, en la búsqueda del avance gradual y progresivo de sus respectivas sociedades. En mi concepto, todas las civilizaciones comprenden el papel que le corresponde a la Biblia, por ser ella tradición hebrea, y el lugar que le corresponden a los personajes como Josué, Abraham, Elías, Moisés, Salomón, David. Vamos a tratar en forma de la rápida, que es la civilización egipcia, gobernada por un faraón en la época, que disponía de la vida y la muerte de los esclavos. Para evitar alguna rebelión, la época ordenó la muerte de los primogénitos de los esclavos. El Dios de los hebreos dispuso que Miriam, la madre del niño elegido para la redención de su pueblo, lo colocara en una cesta y lo pusiera en las aguas del río Nilo, donde fue salvado por la hija de Faraón, que lo adoptó como su hijo. La princesa, al salvarlo de las aguas, encontró en la cercanía a una niña, quien le dijo que conocía a una mujer que podía ayudarla en la crianza. Ella aceptó, la princesa, y la niña, que en realidad era hermana del niño, le presentó a su madre, y así, por designio de Dios, Miriam no perdió a su hijo y lo salvó de la muerte. La princesa lo adoptó, le dio el nombre de Jorsasip y lo educó como miembro de la familia imperial. Los encargados de la educación de los miembros de la familia imperial constituían la clase sacerdotal, la misma que sostenía como parte fundamental de su religión la creencia en la resurrección, por lo que podemos considerar que esta creencia fuera uno de los aspectos visibles de la tradición iniciática, de la que Jorsasip, nombre de Moisés en egipcio, hubiera recibido su formación iniciática de la tradición egipcia. En la Biblia y en muchos libros, como en los mandamientos, en los 10 mandamientos, se agiganta la figura de Moisés. En el relato de su vida, casi al llegar a su madurez, viendo a un egipcio maltratar a un hebreo, interviene y mata al egipcio, por lo que tiene que huir de Egipto. Entonces aquí es una parte clave en la historia de Moisés. O sea, Jorsasip, antes de ser Moisés, Jorsasip quiso al pronto someterse a las expiaciones que la ley de los iniciados imponían a los homicidas. Cuando un sacerdote de Osiris había causado una muerte, aún sea involuntaria, se consideraba que perdía el beneficio de resurrección anticipada en la luz de Osiris, privilegio que había obtenido por las pruebas de la iniciación y que le imponía por encima del común de los hombres. Para expiar su crimen, para volver a encontrar la luz interna, tenía que someterse a las pruebas más crueles, exponerse otra vez a la muerte. Después de un largo ayuno y por medio de cierto brebaje, se sumergía al paciente en un sueño letárgico. Luego le depositaban en una tumba del templo, su cuerpo quedaba allí durante días, a veces semanas enteras. Varios viajeros en nuestro siglo actual han visto a los fakirs indios hacerse enterrar después de sumergirse en un sueño cataléptico, indicando el día preciso en que deberían ser desenterrados. Uno de ellos, después de 3 semanas de estar bajo tierra, fue encontrado vivo y sano y salvo. Durante ese tiempo se consideraba que hacía un viaje al más allá, donde flotan las almas de los muertos que no han desligado aún de la atmósfera terrenal. Allá tenía que buscar a su víctima.
sufrir sus angustias, obtener su perdón y ayudar a encontrar el camino de luz. Entonces únicamente se le consideraba como habiendo expiado su homicidio. Únicamente entonces su cuerpo astral se había lavado las manos negras, manchas con que le manchaban el soplo envenenado y las precauciones de su víctima. Pero de aquel viaje real o imaginario, el culpable podía muy bien no volver, y con frecuencia, cuando los sacerdotes iban a despertar al expiador de su sueño letárgico, no encontraban más que un cadáver. Esto era la expiación. Y para entonces Horracip no dudó en sufrir esta prueba y otras más, bajo la impresión del homicidio que había cometido. Comprendió el carácter inmutable de ciertas leyes de orden moral y la turbación profunda que su infracción deja en el fondo de la conciencia. Con entera abnegación ofreció, pues, su ser en holocausto a Osiris, demandando la fuerza. Si volvía a la luz terrestre de manifestar la ley de la justicia, cuando Horracip salió del temible sueño del subterráneo del templo de Madián, las 7 hijas de Jetro que en la Biblia habla, en Éxodo, tienen evidentemente un sentido simbólico, como toda esta narración, que nos ha llegado bajo una forma legendaria y por completo popular. Es más que inverosímil que el sacerdote de un gran templo haga que sus hijas vayan a apacentar a ganados y que reduzca a un sacerdote egipcio al papel de pastor. Las 7 hijas de Jetro simbolizan las 7 virtudes que el iniciado tenía que conquistar para abrir el pozo de la verdad. Ese pozo es llamado en la historia de Agar y de Ismael el pozo del viviente que me ve. Se sintió como transformado, su pasado se había esfumado, el Egipto había cesado de ser su patria ya. Y ante él la inmensidad del desierto con sus nómadas errantes se extendía como un nuevo campo de acción. Entonces, en esta parte viene la transformación de Moisés, de otro nombre, de ser un egipcio formado, y pasa a ser el Moisés, el elegido para Dios. En la otra parte es una historia que siempre la recordamos, que quiero leerla también porque es la de Moisés en la zarza ardiente, que para nosotros los iniciados nos da siempre a pensar, ¿no? Moisés pastoreaba el rebaño, ¿no? El rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Medián, llevó el rebaño en el desierto hasta llegar a Joreb, en el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció con una llamarada entre zarzas, y Moisés fijó la zarza que ardía sin consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar ese espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Respondió: aquí estoy. Dios dijo: no te acerques, quítate la sandalia de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de mirar a Dios, como ya lo conocemos. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos, he bajado a librarlo de los egipcios y sacarlo de esa tierra para llevarlos a tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hitas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. El clamor de los israelitas me ha llegado a mí y he visto que lo tiranizan los egipcios. Y ahora te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés replicó a Dios: ¿quién soy yo para acudir al faraón y para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios: yo estoy contigo, y esa es la señal de que yo te envío, que cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en la montaña. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los israelitas y le diré: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué le respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me envía a vosotros.
Pero Moisés insistió al Señor: yo no tengo facilidad de palabra, y antes ni ahora que has hablado a tu siervo, soy torpe de boca y lengua. Y el Señor replicó: ¿quién da la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo, sordo, tuerto, ciego? ¿No soy yo, el Señor? Por tanto, ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Insistió: no, Señor, envía al que tengas que enviar. El Señor se irritó con Moisés y le dijo: Aarón, tu hermano, el levita, sé que habla bien, él viene ya a tu encuentro y se alegrará de verte. Y háblale, ponle mis palabras en la boca, yo estaré en tu boca y en la tuya, y os enseñaré lo que tenéis que hacer. Él hablará a tu pueblo en tu nombre, y él será tu boca, y tú serás su Dios. Esta es una parte, la de Moisés en la zarza ardiente. Ahí Moisés tenía ya el encargo, pero él replicaba, siempre tenía esa duda, hasta no encontrar, siempre tenía la duda, que al final se le dice que esto fue como un castigo. Hay una evaluación que hacen de Moisés, porque siempre replicaba hasta el final. Voy a avanzar con el cruce del Mar Rojo, porque también es el arte de un iniciado. El cruce del Mar Rojo, cuando, para escapar de la cercanía de las tropas del faraón, divide las aguas para que se salven los hebreos. Y cuando ingresa, todo el ejército egipcio ordena a las aguas que se reúnan, y de esa manera aniquila a Moisés a sus enemigos. Toda la tradición hebrea ha cautivado mi imaginación, hasta que, en mi condición de ser iniciado en la francmasonería, he aprendido que todo encierra una enseñanza. Eso es parte de la tradición iniciática, y desde esa óptica quiero exponer mi óptica de esta tradición iniciática. ¿Por qué Moisés es tan importante, por ejemplo, para el judaísmo, ¿no? La principal fuente de relación a Moisés en el Torá, cuyos ejemplares son preservados en todas las sinagogas e instituciones israelitas. Dentro de los textos sagrados del judaísmo, particularmente importantes son los libros del Pentateuco, cuya redacción definitiva tuvo lugar en los tiempos del monarca Osaías, quien gobernó el reino de Judá en el siglo VII a.C. Existe además una multitud de otros documentos, literatura, historia e información adicional sobre Moisés en las exegesis rabínicas conocidas como los Midrash, así como en las complicaciones de textos más importantes de la ley oral judía, a la que se conoce como el Mishnah y el Talmud. Por eso es la importancia de Moisés en el judaísmo. También Moisés en el Islam, en el Corán, en el libro sagrado del Islam, la vida del profeta Moisés se cita más que cualquier otro profeta, reconocido por los musulmanes, ya que junto a Abraham es considerado uno de los profetas más importantes del monoteísmo previo a Mahoma. Y Moisés en el cristianismo, Moisés es el precursor de Jesús. A menudo se le compara e indica que Moisés es considerado un profeta, por consiguiente portador de la palabra de Dios. En el Evangelio, las enseñanzas y hechos de la vida de Jesús son comparados con aquellos de Moisés para explicar la misión de Jesús. Ahora, en la muerte de Moisés, en los libros hablan de diferentes formas por qué Moisés no llega a la tierra prometida. Más cerca, porque el nivel de muestras que se han hecho es muchísimo más grande que aquellas que se han practicado en Colombia, en Chile, en Ecuador, pues no lo... Por favor, compañeros, apagar sus micrófonos para poder escuchar tranquilamente la conferencia. Podéis continuar, compañero Víctor Cárdenas. Voy a hablar de la muerte de Moisés. Cuando Moisés hubo conducido a su pueblo hasta la entrada de Canaán, sintió que su obra se había cumplido. Que era Dios, o Yahvé Elohim para el vidente del Sinaí. ¿Qué era?
El orden divino visto desde la altura a través de todas las esferas del universo y realizado sobre la tierra el visible e imagen de las jerarquías celestes y la eterna verdad. No, no había contemplado en vano la faz del Eterno que se refleja en todos los mundos. El libro estaba en el arca y el arca guardaba por un pueblo fuerte, templo viviente del Señor. El culto de Dios único estaba fundado sobre la tierra. El nombre de Yahvé, Dios, brillaba en letras resplandecientes en la conciencia de Israel. Los siglos podían lanzar sus ondas sobre el alma combatiente de la humanidad. Ya no borrarían el nombre del Eterno. Habiendo comprendido Moisés todas estas cosas, invocó al ángel de la muerte y puso las manos a su sucesor, Josué, ante el tabernáculo, a fin de que el Espíritu de Dios pasase a él. Y luego bendijo a toda la humanidad a través de las 12 tribus de Israel y subió al monte Nebo, seguido solamente de Josué y de los levitas. Ya Aarón había sido recogido hacia sus padres. La profetisa María había seguido el mismo camino, había llegado la vez a Moisés. A medida que el espíritu de Moisés se desligaba de la tierra, veía la terrible realidad del porvenir. Él vio las traiciones de Israel, la anarquía levantando la cabeza, los reyes sucediendo a los jueces, los crímenes de los reyes manchando el templo del Señor. Su libro mutilado, incomprendido, su pensamiento escondido, disfrazado, rebajado por sacerdotes, ignorantes e hipócritas. Las apóstoles. El adulterio de Judá, las naciones idolátricas, la pura tradición, doctrina sagrada ahogadas, y los profetas poseedores del verbo viviente perseguidos hasta el fondo del desierto, sentado en una caverna del monte de Nebo. Moisés vio todo eso en sí mismo, pero ya la muerte extendía sus alas sobre su frente y posaba su mano fría sobre su corazón. Entonces, aquel corazón de león trató de surgir una vez más, irritado contra su pueblo. Moisés evocó la venganza sobre la raza de Judá y elevó su pesado brazo, y Josué y los levitas que se resistían oyeron con espanto estas palabras al salir de su boca, del moribundo profeta. Israel ha traicionado a su Dios, se ha dispersado a los 4 vientos del cielo. Entre tanto, José y los levitas miraban con terror a su maestro, que no daba ya signo de vida. Su última palabra había sido una maldición. ¿Había lanzado con ella el último suspiro? No creo, pero Moisés abrió los ojos por última vez y dijo: volved a Israel. Cuando el tiempo llegue, el Eterno os enviará un profeta como yo entre vuestros hermanos, y pondrá su verbo en su boca, y ese profeta os dirá lo que yo, el Eterno, le haya ordenado. Esta es una lectura, también dice, ¿no? A quien no escuche las palabras que os diga, el Eterno le pedirá cuentas. Esto está en Deuteronomio 18. Después de estas palabras proféticas, Moisés entregó el Espíritu. De los párrafos anteriores, se puede comprender que Moisés fue un gran iniciado, tal como el Krishna en la tradición hindú, el Tao en la tradición china, pero la Biblia, el Antiguo Testamento, es también salvaguarda de la tradición iniciática, y a través de ella he querido exponer a una de estas figuras emblemáticas de Moisés. Esto tiene una parte que he podido escribirla, y otra parte son de lecturas de Trazado de Tesoro de Arcano de Juan Rodríguez, también de los grandes iniciados, y parte de la Biblia, ¿no? Mis hermanos, Moisés es muy, de todos los iniciados quizás que tengamos más conocimiento, y para el arte del arco real que estamos practicando, creo que nos interesa más todavía seguir leyendo y comprendiéndolo. Gracias, muy excelente compañero. Gracias, compañero Víctor Cárdenas. Queda abierta la concesión de la palabra para que
podáis hacer los comentarios o preguntas correspondientes al tema que estamos tratando sobre Moisés. Quien quiera hacer el uso de la palabra, simplemente prende su micrófono y puede hablar. ¿Quién empieza? Muy excelente, compañero. Buenas noches. Muy bien. Adelante. Yo he escuchado con atención el trabajo realizado por el hermano o el compañero, pero me ha quedado dos dudas. Una, en lo relacionado con el fuego de la zarza, cuando supuestamente Dios le dice, tu boca hablará lo que yo quiera o lo que yo diga, y le dirás a tu hermano a Aarón que él también expresará lo mismo, pero que tú le dirás a él que yo soy tu Dios. O sea, Moisés es su Dios. Moisés está pensando en un politeísmo donde él es Dios. Y esto se repite después en otra expresión en la que se dice también que Moisés va a ser considerado como Dios. Y en tercero y último lugar, para que nos aclare, de repente lo he escuchado mal o se ha expresado mal, cualquiera de las dos, de repente lo he escuchado mal, que es más probable. Y en tercer lugar, ¿Moisés puede considerarse un avatar o puede considerarse un iniciado? Si quien habla con Dios, quien recibe las órdenes de Dios directamente, puede ser iniciado o más bien un avatar, un hombre que va a cumplir la misión dada directamente por Dios. Gracias, excelente compañero. Muy bien. ¿Alguien más para que luego Víctor conteste varias preguntas al mismo tiempo? ¿Alguien desea participar? Sí, yo tengo una parte de una lectura que en parte contesta la pregunta, pero que también establece algunos parámetros. Quisiera poderla enunciar. Adelante, Lucho. Dice, Moisés es considerado profeta por excelencia. Estoy bajando esto de un diccionario judío. Moisés es considerado un profeta por excelencia con la mayor capacidad de percibir la presencia de Dios. Es el único humano que veía a Dios cara a cara y su intervención en su mensaje o sueño. A ver, por aquí hay otra cosa. A ver, perdón. Hay también un diccionario diccionario de los adivinos, magos y astrólogos de un español, Santiago Montero, en un libro de 1997 que dice, Moisés del Antiguo Testamento se hizo uno de los magos más famosos de la antigüedad clásica. Tal asociación se basa fundamentalmente en el famoso capítulo del Éxodo y es en Aarón y en Moisés quienes compiten en la gesta traumatúrgica con los magos del faraón. De los Hechos de los Apóstoles dice también que en él se ha instruido en toda la sabiduría de los egipcios y que era poderoso en palabras y obras, lo que equivale a decir que practicaba la magia. Los medios judíos helenísticos, de donde provienen los hechos, reconocían a Moisés como un mago que se explicaba por su larga estancia en Egipto. Un amuleto de Acro-Sicilia describe a Moisés como que se transforma en un mago sísicos después de haber subido a la montaña sagrada. El naturalista latino Plinio lo considera fundador de la escuela mágica. Pero es muy posible que Moisés hubiese sido conocido ya en el mundo pagano desde una época anterior. Algunos autores, Vixos, Cumon, consideran de hecho que el catálogo pliniano de los magos de que Moisés forma parte
remonta al filósofo griego el Mipo, el siglo 9 antes de Cristo. Dos de los magos egipcios que se consideran que compitieron con Moisés, Larnes y Mambres o Landres, aparecen ya en el texto apócrifo de la época helenística y más tarde también en los catálogos de los magos más célebres de la antigüedad, realizados por Plinio y Apuleyo. Es todo. Muy bien. Víctor, ¿deseas contestar? ¿O quién más quiere decir algo? Pedro Tejada, por favor, tiene el uso de la palabra. Pedro, adelante. Sí, algunos alcances. Del relato. Miriam era la hermana y profetisa, hermana de Moisés. Más bien su madre era, hice una genealogía de Moisés. Su madre era Yocabet, que era en realidad la esposa de de Amram, que era el padre de Moisés, se casó con su tía. Ellos descendían de la tribu de Leví, ¿no? De quien Kenat fue padre de Amram, que era padre de Moisés. Y Yocabé, que era prima de Kenat, padre de Amram. Ambos eran de la tribu de Leví. Y en realidad Moisés tuvo tres hermanos, eran tres hermanos. La mayor era Miriam, el segundo era Aarón y luego fue él. Él fue iniciado después que fue recogido por la princesa del faraón, hermana del faraón. Hay también una cierta relación con una tradición de los, a ver, déjenme ver acá. Digamos, de los salvados de las aguas, ¿no? El rey Gargón de Babilonia, también tiene una historia similar. Pero el hecho es de que se cree que Moisés es una persona que al ser criado como príncipe, él fue iniciado en los, digamos, los reyes de Egipto tenían que ser gente preparada, tratando de escribir, leer y conocer todo lo relacionado con los dioses, porque ellos eran politeístas. Y hay una parte que tengo unas notas que era el juego de Moisés, que es un poco relatado por el primo de Nermeis, que era el príncipe, que después fue Ramsés, ¿no? Y a Moisés lo llamaban Posasíes, como ya lo mencionó el hermano antes cuando narró esto. Él, para que no, siendo hijo de la princesa y para que no, digamos, compita en lo que sería del trono, a él lo nombran escriba. Y esto es relatado por el primo, que era sacerdote, es decir, el primo del rey Ramsés. Es relatado en las escrituras egipcias. Ahora, los egipcios tenían muchas tradiciones y registraban todos sus hechos. Entre otras, el hecho de que a Moisés, siendo todavía Posasís, lo nombran como escriba. Él tiene acceso a libros que eran libros propios de los egipcios, donde tenían mucho respeto a los números sagrados y proporciones que ellos, pues, en las construcciones usaban, ¿no? Y entre esos libros sagrados que refiere digamos, este sacerdote que era contemporáneo con él, porque eran tres los que estaban en ese momento, por decirlo así, que era el príncipe Moisés y el primo de Moisés, refiere que él era una persona un poco concentrada, no era muy extrovertido, y que
tuvo acceso a leer los libros, que en ese entonces eran 10 libros también, por coincidencia, los libros que leían respecto a la historia egipcia. Y hacen un parangón un poco, quien hace este estudio, de que en estos libros él conoce de cerca la información respecto a un faraón monoteísta, que era Akenatón, que fue un periodo corto, por cierto, pero que salió de lo que era la constante de los egipcios, que eran politeístas. Es decir, él no le fue novedad el hecho de querer creer en un solo Dios, porque por su formación él había conocido que también los faraones habían existido, uno que era monoteísta. Akenatón, ya lo mencioné. Bueno, el tema es que cuando él se sabía que era de procedencia hebrea, y lo que ya mencionó también el compañero en el relato, él en un momento de enojo, de furia, cuando ve que es como es su pueblo avasallado, atropellado y abusado, reacciona y mata a uno de los capataces de los faraones. Pero en sí los hebreos no conocían de escrituras, pero el tan buen relato que se tiene en el Pentateuco, sobre todo en la parte del Éxodo, es porque fue escrito por Moisés, un hombre que escribía no solo en hebreo, sino también en egipcio. Y también en una de las notas que tengo, refieren de que dentro de lo que se encontró en unas columnas de Támara, donde era la sede de Akenatón, él había escrito algunos himnos, algunos cánticos al dios Ra, el sol monoteísta, que tienen algo de relación con los salmos, que está en el Salmo 104, en el incisos 1 y 30, y hacen una referencia, ¿no? Y, por ejemplo, hace una referencia donde Akenatón, cuando hace el canto, dice, oh disco del sol viviente, eres grande, brillante y hermoso. El Salmo, que tiene alguna referencia con esto, Moisés refiere, Dios mío, qué grande eres. Igual en otra parte también es el mismo Salmo 104, cuando refiere a Akenatón, cuando tus movimientos se desvanecen, la tierra entra en penumbra, todos los leones están fuera de su madriguera. Y en el Salmo refiere, mandas las tinieblas y es la noche. Los leones rugen por la presa. Esta persona que hizo esta revisión hace un paralelo respecto a la existencia y muchas de las cosas que pudo haber aplicado Moisés dentro de su desarrollo, pero que deviene de su vasto conocimiento respecto a los libros egipcios. Y así también, algo que está muy bien descrito en la Biblia, ha permitido recientemente poder ubicar las zonas realmente donde se produjeron los hechos que él refiere en la Biblia. Son mucho más detallados y que permiten, mediante coordenadas, uno poder determinar exactamente dónde estuvo lo que en algún momento se pensaba que era el Mar Rojo y era el Mar de los Helechos, y donde estaba el monte Moab y que donde se encuentra realmente en la fecha. Han encontrado, esto es lo que refiere esta persona que hace la revisión, de que qué tanta coincidencia en la parte histórica, geográfica y descriptiva respecto al ambiente que se tiene respecto a lo que se describe en el Éxodo. Esto. Muy bien. Víctor, ¿quieres contestar algo o aclarar algo respecto de tu tema? Muy excelente, compañero. Pedí la palabra muy corta. Perdón. Están dos entonces. César Alba por un lado
Por otro lado, Pedro Pablo Díaz Lavado, que también me ha pedido el uso de la palabra. Disculpa, no los había visto. César Alba primero. Gracias, excelente Perdón, compañero. Fernando García también. En ese orden. Adelante. Gracias, muy excelente compañero. Si bien es cierto, los grandes iniciados siempre hacían su iniciación en Egipto. Si tenemos muchos libros que hablan de la iniciación egipcia de muchos grandes iniciados. Moisés fue uno de ellos, iniciado egipcio y sacerdote de Osiris. Cuando él fue a ser sacerdote de Osiris, fue incontestablemente el organizador del monoteísmo. Por él fue el principio y ocultó bajo triple velo los misterios y toda la iniciación que él había pasado. Es más, solamente lo hacía con un grupo que él seleccionaba. Entonces, él era sacerdote de Osiris. Entonces, cuando él creía en Osiris, creía en la resurrección, la fertilidad, la regeneración, la agricultura, entonces él se volvió en ese momento un sacerdote de Osiris. Con los principios de iniciación y su dogma, incitó a una religión nacional y la prudencia de no revelar sus consecuencias más que a un pequeño número de iniciados. Con esto, digamos, él quería que sea monoteísta, lo que no era así Egipto en su realidad. Pero cuando fue descubierto, él ya como que no era egipcio, y fue, inclusive, tuvo el tema de matar a un egipcio, tuvo que huir. Entonces ahí ya cambió todo. Eso es todo. Excelente compañero. Muy excelente compañero. Muy bien. Pedro Pablo Díaz Lavado. Muchas gracias, muy excelente compañero. Buenas noches, compañeros todos. Solamente para hacer una pequeña información. El hermano Tejada ha hablado sobre los magos, ¿no? De que una referencia de que Moisés puede haber sido un mago, los catalogan como, bueno, los magos eran una tribu de Media, o sea, de Marián, Persia. No, eso solamente quería decir. El término mago viene de una tribu de magos. Actualmente se le dice que son astrólogos, se le cataloga así, pero mago viene de una tribu que se llamaba los magos, que eran de Persia. Esto muy excelente, compañero. Muy bien, nuestro compañero Fernando García. Buenas noches, excelente compañero. Buenas noches, compañeros. Realmente la historia del iniciado de Moisés, la iniciación de Moisés es muy amplia. Tendríamos que tener 2 o 3 sesiones realmente, ¿no? Pero quisiera ampliar un poquito respecto a cómo se inició y cuándo se inició Moisés. Moisés se inició a los 30 años, a la llegada de Egipto de sus 2 primeros profesores, que fueron los sacerdotes Carmí y Onab, así como sus compañeros de estudios, Honor y Layo, junto con Jetra y el mismo Moisés. Eran 6 elegidos, pero faltaba uno, que el 7º. Así que en cripta de la vivienda de Jetro se juntaron 6 iniciados y se apareció el 7º, Adelón, que dijo que como ya estaban los 7, se podría elegir a quién sería el guía de la nueva humanidad. Y de pronto, 2 rayos de luz salieron de la frente de Moisés, indicando que él era el guía elegido por la sabiduría y de la eterna ley. Así quedó establecido la escuela iniciática de Moisés con Josué y Caleb, y 5 jóvenes entre los 19 pastores que serían fundamentalmente la escuela donde se enseñaba sus diferentes niveles, como astronomía, astrología, magnetismo, quiromancia, hipnotismo, teología. También en niveles más suaves de las ciencias naturales, historia, lenguaje, geografía, y Jetro enseñaba la moral a todos los que asistían. Moisés había desarrollado poderosamente su grado de evolución espiritual, formando por todas las noches, mientras su cuerpo dormía,
su espíritu se desdoblaba astralmente y realizaba misiones en otros lugares. Incluso se puso en contacto con su madre. Eso es todo lo que quería ampliar, excelente compañero. Muy bien. Víctor, ¿deseas agregar algo para luego yo leer una parte de la Biblia? Gracias, excelente compañero. Sí, para agradecerle los aportes de los hermanos, que justo era la idea de que cada uno vea en este trazado. Por ejemplo, ¿me escuchan? Sí. Sí, estamos escuchando perfectamente. Le decía, efectivamente, no es que Moisés se crea el Dios, sino que él ya ha iniciado, como lo hemos visto en la otra vida que tenía, en la otra etapa anterior, antes de llegar a este pueblo de Jetro, a conocer a su esposa y antes de subir al monte, antes de la zarza, él ya era iniciado, ya había pasado una etapa, ¿no? Entonces, la otra etapa, pero ¿qué pasa? Cuando uno es iniciado, y nosotros que somos iniciados, que hemos, después de la noche de nuestra exaltación, se dice que esa magia que nos convierte en hermanos, tenemos el poder de la palabra. Y el poder de la palabra, que lo usan mucho los metafísicos, el yo soy, el que soy, y ese poder, ese verbo, le dice, anda con ellos, le dice Dios a Moisés, y le pone de ayudante a su hermano, ¿no? No es que él pueda, inclusive él dudaba, por eso que se le juzga mucho a Moisés, porque él ha tenido siempre, también tenía dudas, él no se creía a Dios, ¿no? Sino que él sabía que era el elegido y portador, y esperaba señales. Inclusive se dice que el castigo para no llegar a la tierra prometida de Moisés ni su generación no llegaron a conocer la tierra prometida porque él había usado su poder cuando el pueblo estaba reclamando, y él sube al monte con su vara y hace que parezca agua. Entonces, pero ya por voluntad propia. Entonces, eso lo ven como se ve como si hubiera perdido la esperanza y no confiaba en la palabra. Entonces, como castigo no llega a su generación. Lo otro que vemos en Moisés es que efectivamente era un grupo pequeño al que él los lleva también, ¿sí? Él elige con quiénes van a ser los que van a dirigir, porque en esa época el sacerdote era el que dirigía, o sea, los sacerdotes iniciados, ¿no? Pero lo que quería, después ya de la liberación, recién sube a recibir la tabla para que tenga ya por escrito y ante el pueblo, regresa llevando la tabla para decir de que solamente había un solo Dios al que tenían que seguir. Eso es todo, y excelente comunidad. Muy bien. Quedó pendiente todavía la pregunta de nuestro compañero Carlos del Pozo. Así que vamos a dar lectura a una parte del Éxodo en la que las Santas Escrituras nos cuentan cómo sucedieron las cosas y cuál fue el sentido y el papel que jugó Moisés. Y él empezó preguntando por el momento de la zarza ardiente. Y al respecto dice la Biblia, cuando subió al monte, vio Yahvé que se acercaba para mirar y le llamó Dios en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Yo soy, añadió, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía mirar a Dios. Ese es un diálogo con Dios mismo. Y más adelante,
le encarga lo siguiente: anda, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha dicho. Hasta ahí Dios mismo le da a él el mensaje, le dice que él va a transmitir el mensaje de Dios. Y más adelante completa: Moisés dijo a Yahvé: pero Señor, yo no soy hombre de palabra fácil, ni anteriormente, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo al hablar y torpe de lengua. ¿Quién ha dado al hombre la boca? Le dijo Yahvé. ¿Quién hace al sordo y al mudo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Así que vete, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. O sea, él no es Dios. Dios va a estar en su boca, es lo que Yahvé le dice. Ay, Señor, dijo Moisés, envía al que quieras, no a mí. Yahvé se encendió de cólera contra Moisés y le dijo: ahí está tu hermano Aarón, el levita, y yo sé que él habla bien. Mira, va a salir a tu encuentro y al verte se alegrará. Tú le hablarás a él y pondrás las palabras en su boca. Moisés le decía lo que tenía que decir, y Aarón, como orador, es el que hablaba en nombre de Moisés. Tú le hablarás a él y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en la suya, indicando lo que tenéis que hacer. Él hablará por ti al pueblo, te servirá de boca, y tú serás para él como Dios. No es que era Dios, es que le estaba como profeta diciendo cuál era el mensaje que a su vez Aarón tenía que transmitir. Y el cayado, llévalo en la mano, porque con él realizarás los prodigios. Este es el papel de Aarón. Aarón viene a ser el sumo sacerdote. El papel de Moisés fue el papel de profeta. Y Yahvé, yo soy el que soy, tenía su papel, el de Dios, utilizando a dos vehículos, a la boca de Moisés y a la boca de Aarón. Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo para completar? Clarísimo. Hemos hablado largamente sobre Moisés. Nos hemos dedicado 3 de nuestras asambleas para hablar sobre Moisés. Y aún no hemos tratado las partes más importantes. Tendremos que dejarlos ya para otra época. Recuerden, el pacto de la alianza se firma entre Dios y Abraham. Y el pacto de la alianza nuevamente se firma entre Dios y Moisés. Y Moisés baja con la palabra divina, con las tablas de la ley. Esas tablas de la ley que después tuvieron que ser rehechas porque el pueblo había abandonado a adorar al Dios único y verdadero para hacer un becerro de oro y nuevamente adorar a ídolos. Con ese concepto, nuevamente sube, pasado un tiempo, a Abraham y baja nuevamente con las tablas de la ley y necesita un lugar para poder poner esa alianza, ese juramento que arrancó de su pueblo para que se siga la palabra de Dios. Esa es el arca de la alianza. El arca de la alianza que a nosotros como miembros del arco real nos interesa.
y con él se encarga que se construya un lugar donde el Arca de la Alianza pueda reposar, donde pueda adorarse a Dios, es decir, la construcción del templo. Esa construcción del templo que después, pasado muchos años, recién lo diseña David en su periodo y lo construye Salomón. Arca de la Alianza que no se conoce. Y en esa oportunidad, como no se podía construir el templo porque todavía eran errantes, lo que construyen son las tiendas, el tabernáculo, el lugar donde era depositado y sobre el cual se trasladaba siempre el Arca de la Alianza. Y ese tabernáculo tenía velos. Y cada velo tenía un significado. Todo eso es parte de lo que a nosotros como miembros del Arco Real nos interesa. También nos muestra un pueblo falto de fe, un pueblo que tan pronto Moisés se alejaba, pasaba de adorar a Dios a adorar a cualquier imagen. Inclusive ese fue el pueblo que se negó a creer en Moisés, que si no fue por las palabras de Aarón que los convencía y el respeto que se había ganado ante su pueblo, no hubiera podido hacer la prédica que corresponde. Estamos en épocas de falta de fe, del pueblo que abandona y se deja seducir por cualquier mensaje atrayente y que puede alentar su veleidosidad. Hace 2000 años, hace 3000 años, como hoy día, enfrentamos problemas similares. Sin fe no habrá el destino del mundo. Sin hombres que acepten los retos, no se harán grandes pueblos. Sin temor a Dios, no podremos aceptar nuestra debilidad para poder fortalecernos. Continuaremos más adelante con el mensaje de Moisés y luego plantearé lo que serán los siguientes temas para las próximas semanas. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguna intervención más? Venerable maestro, muy excelente compañero, Pedro Pablo Díaz. Sí, Pedro Pablo. Sí, hace un tiempo atrás me envió un trabajo al hermano Schlosser, que ya pasó a ocupar su columna Oriente Eterno, ¿no? Es justamente del Supremo capítulo del Arco Real de Jerusalén, en Israel. Entonces me gustaría leerlo la próxima semana. Se titula Del Tabernáculo al Templo. Es toda una historia pequeña de toda la secuencia, justo de lo que estamos tratando. ¿Puede repetir el título porque no se escuchó bien? Del tabernáculo al templo. Ese es interesante. Del tabernáculo. Es una historia completa. Yo se lo voy a enviar por correo electrónico o se lo envío por WhatsApp para que lo lean y cosas que tengan una idea de lo que se va a tratar. Correcto. Muy importante, muy interesante, porque eso sí continuaría con nuestro tema. Bien, pero vamos a continuar con nuestro tema retrocediendo un poco más, porque nosotros empezamos nuestros estudios hablando de la construcción del segundo templo. Después hablamos del cautiverio. Después hemos hablado de David. No hemos tocado a Salomón, pero hablamos de David. Y de David hemos regresado a Moisés. Pero antes de Moisés hay 3 temas que deberíamos tratar. Deberíamos tratar sobre Jacob, que es el padre de las 12 tribus y a quien después se le denomina Israel. José, el hijo de Jacob, que después de haber sido vendido por sus hermanos, al interpretar los sueños del faraón, toma una posición muy importante en la corte del faraón. Y desde allí ayuda al pueblo de Israel en los momentos en los cuales hubo una gran sequía.
y también a Daniel. Daniel, que fue otro de los grandes consejeros y tomó una gran participación en la época de los faraones en Egipto y le dio mucha fuerza a su pueblo. Después de Daniel, al morir él y al morir el faraón, los faraones no fueron respetando al pueblo de Israel como era antes, hasta volverlo a la esclavitud. Y en esa esclavitud pasaron 400 años hasta que llegó Moisés a liberarlos. Así que ahí están los mensajes. Las 12 tribus con Jacob, la formación de las 12 tribus con Jacob, José y Daniel. ¿Cuál de los tres temas quieren que toquemos la próxima semana? ¿Jacob, Daniel o José? Jacob, Sí, yo creo que es interesante. ¿Quién, Jacob? Jacob, creo. Yo O sugeriría Daniel. José. José. Jacob. A ver, ¿quién? José. Estamos muy excelente, compañero. Es la Sí. profecía de Daniel, ¿no? Vamos a tratar la profecía de Daniel. Claro, claro. Estamos Ya. hablando de Daniel, que fue arrojado a los leones Ujú. y que Ya. sobrevivió porque había tomado tal influencia, siendo él hebreo, sobre el faraón, que había mucha envidia contra él. Y levantaron falsos contra Daniel e hicieron que el rey emitiera un decreto, lo que ahora sería una ley, para que aquellos que adoraran a Dios, a un Dios único, fueran condenados. Y denunciaron a Daniel, y Daniel estaba condenado a morir en manos de las fieras, y él fue arrojado a los leones. Pasó toda la noche con los leones, y los leones no lo mataron. Pudo salir. El faraón lo felicitó y condenó a morir con los leones a aquellos que lo habían denunciado. Y se fortaleció tanto el nivel de confianza entre el faraón, con Daniel, que su pueblo estuvo muy bien colocado y muy bien considerado durante todo ese tiempo en Egipto. De otro lado, Jacob tiene una historia muy larga y muy prolífica. También recuerden de la primogenitura vendida por un plato de lentejas. Después tenemos a José, que José es el que abre el camino con el faraón para que el pueblo errante, que en ese momento eran los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, pudieran afincarse en las tierras de Egipto. Él también, después de haber sufrido mucho porque fue vendido y a su padre le dijeron que estaba muerto, pudo salvarse. Y al salvarse, gracias a Dios que le permitía interpretar los sueños, pudo interpretar los sueños del faraón. Y al interpretar los sueños del faraón, salvarse, tomar ascendencia en la corte y permitir que en los años de sequía los egipcios sobrevivieran porque acumularon grano, pero también que su pueblo, los hijos de Jacob, pudieran sobrevivir, perdonando a sus hermanos por el daño que les había hecho y reconciliándose Jacob al recuperar al último, perdón, Benjamín era el último, al nuevamente encontrar a su hijo que creía muerto. Muy bien, entonces, ¿con quién empezamos? Con José. Empecemos con José. Yo creo que sea José porque es el cambio de errantes a sedentarios. Exacto. Y es la entrada a Egipto. Correcto. Entonces, empezamos con José. Seguimos luego con Jacob. Retrocedemos un poco para entender la formación de las 12 tribus, porque eso es un tema de estudio permanente en el Arco Real. Y continuamos luego con Daniel. Las profecías de Daniel. ¿Correcto? Entonces, perfecto. Para la próxima semana, ¿quién quiere, aparte del tema que va a leer nuestro compañero Pedro Pablo, quién quiere tratar sobre José?
Puede ser un compañero del Arco Real o puede ser alguno de nuestros invitados. No tengo inconveniente para eso, porque como ven, no estamos tratando ningún secreto simbólico. Estamos tratando temas de fondo. Un voluntario para que se ofrezca a tratar sobre José. Muy excelente, compañero. En lo referente a Daniel, me ofrezco yo a hacerlo. En lo de Daniel. En lo de José, muy excelente, compañero César Alba. César Alba, José. Ya, sobre José, Pedro Pablo sobre Daniel, ¿no? Así es, muy excelente, compañero. Ya. ¿Y quién va a tratar sobre Jacob? En Jacob es todo un reto porque es un tema que de repente nos va a tomar dos sesiones. Es muy amplia la vida y la prolificidad de Jacob. Ese reencuentro entre Jacob con su hermano mayor, a quien le había robado la primogenitura, y el hermano lo perdona, cuando él humildemente creía que lo iba a atacar. A ver, Jacob. ¿Quién trata de Jacob? Un voluntario. Ah, Juan López. Ya, entonces Juan López, Jacob. Muy bien, pero como verán, sí, como verán, no es suficiente que uno solo trate el tema. Siempre es necesario que, como esta vez y en las veces anteriores, todos colaboremos. El hecho de que le estemos encargando a un compañero el desarrollo del trabajo es solamente eso, que él sea el presentador del trabajo. Si podemos, los demás, preparémonos sobre cada uno de estos temas para que el debate que tengamos sea enriquecedor. Todos están comisionados para tratar sobre cada uno de los temas. La próxima semana, entonces, vamos a tratar sobre José. José con el compañero César Alba. También se va a leer el trabajo que está trayendo nuestro compañero Pedro Pablo Díaz Lavado, de un compañero de Israel, del tabernáculo al templo. Y ese de tabernáculo al templo nos va a completar mucho la parte que hemos dejado ahora pendiente. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna intervención más? Muy excelente, compañero. Sí, sí, Juan. ¿Cómo se llama? Hay dos participantes que no han puesto su nombre. Asimismo, asimismo hay un participante, Carlos Ricardo, no sé su apellido de Carlos Ricardo, y también hay uno que está como MF. Quiero saber sus nombres para poder incluirlos en el acta. Ya. Por favor, para la próxima vez, en el WhatsApp, ponga su nombre para poder yo ir poniéndolos en el acta. Asimismo, Tataje. Sí, continúa. Tataje, ¿no? Tataje, sí. Ricardo Tataje, ya. Sí. ¿Cómo se llama? Muy excelente, compañero. Así también, para agradecer la presencia del compañero Rafael del Castillo y de Fabricio Díaz del Águila, que nos están visitando el día de hoy. Se le agradece, hermanos, su participación y esperamos contar para la próxima con vosotros y que nos acompañen en todas las oportunidades que puedan para estos trabajos. Cuando nuestro compañero Juan López dice el acta, no es que estemos haciendo un acta de trabajos en el Arco Real, porque
Eso tendríamos que trabajarlo en el templo, como todos nosotros sabemos. Lo que estamos haciendo es un acta de la asamblea virtual. Es una reunión virtual, no tiene efectos simbólicos para nada, pero sí necesitamos saber quiénes están participando con nosotros en cada una de las reuniones. Muy bien, entonces, salvo que exista alguien que quiera pronunciar algo, sí. El que tiene, ¿cómo se llama? Audífonos. Audífono rojo, por favor, su apellido. Excelente, compañero. Guillermo Silva. Guillermo Silva. Allá, Will. Allá, Guillermo. Muy excelente, compañero. Disculpen. No, también ha ingresado el respetable hermano José Miguel Hidalgo y el respetable hermano Sherman y Arones. Creo que Sherman y es el MF. Ya, correcto. Acá lo estoy identificando. ¿Cómo se llama? ¿No? Entonces, Arones. Sherman y Arones. ¿Cómo? Sherman y Arones. Ambos miembros de mi logia Alfa y Omega. Gracias, más bien le hemos transmitido la invitación. Claro, y a José Miguel Hidalgo también la bienvenida, porque necesitamos que todos aquellos que podemos aportar respecto de los conocimientos de formación masónica podamos estar aquí. Muy bien, Lucho Tipacti también se ha unido justo para la despedida. Así que muy excelente, compañero. Muy excelente, compañero. Muy excelente, compañero. Lucha está haciendo su meeting en San Juan del Vigancho. Muy excelente, compañero, también para agradecer al hermano maestro Michael Radovic, ¿no? Se le agradece, nos está acompañando ya varias sesiones. Muy bien, perfecto. Sí, muy excelente, compañero. Muy excelente, compañero. Sí, Pedro Pablo. Te lo acabo de enviar a tu WhatsApp, el trabajo. Ya, perfecto. Muy bien. Nuestro interés, como están viendo, es el de mantenernos unidos con trabajos que sean sustantivos, más que la forma. La forma ya la haremos cuando regresemos a los templos. Los mensajes subyacentes nos están llevando siempre a decir que a pesar que los hombres evolucionamos, los tiempos cambian y tenemos nuevas tecnologías, las tentaciones y los errores de las debilidades humanas siguen siendo las mismas, con diversas facetas, con diversos ángulos. Y nosotros debemos prepararnos para reconocer esas tentaciones, para orientar a aquellos que se van a dejar allanar por estas tentaciones que no hacen más que pervertir el alma y hacer que los seres humanos se extravíen. Ese extravío hace que simplemente la gente sea inútil para la sociedad. Los masones buscamos gente útil para la sociedad. Los masones buscamos desarrollar los valores que en muchos tiempos se han perdido y siempre luchamos por recuperarlos. Esa recuperación en base al respeto que debemos tener unos a otros, en base a la confianza, en base a la fe, es nuestra bandera y lo será por siempre. No importa la tecnología que tenga en cuanto a todos los masones del arco real o del simbolismo. Ahora nos corresponde hablar por el arco real. Y en el arco real estamos trabajando todos nosotros unidos para perfeccionarnos. Sigamos adelante. Hoy salimos mejor que ayer porque hemos aprendido algo. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Nos encontramos a las 7 de la noche, la próxima semana. Buenas noches. No hora cabana, Luchito. Sí, Luchito, hora cabana. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Hasta luego. Hasta el próximo